Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Y estamos aquí para continuar hablando acerca de la escatología. Vamos a estar hablando acerca de escatología, lo cual es realmente el estudio de los eventos finales que estarán ocurriendo sobre la faz de la tierra. Y estaremos hablando acerca de esto. Es un panorama cronológico. Vamos a estar hablando cronológicamente de lo que estarán aconteciendo en los próximos días. Y cuando yo digo los próximos días, estoy hablando no literalmente, pero en términos de lo que sucederá en lo que se avecinará prontamente. Yo soy de los que cree que estamos ya en tiempos cruciales donde nuestro Señor Jesús viene prontamente y solamente hay que mirar alrededor lo que está aconteciendo. En el libro de Segunda Tesalónica nos dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y Pablo escribió eso a los tesalonicenses relativamente unos 2000 años atrás. No exactamente 2000 años, pero poca cosa de diferencia. Y dice que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? La palabra en el libro de Éxodo nos dice que Dios que perdona el pecado, la rebelión, la rebeldía y la iniquidad. Habla de estos tres que realmente son todos relacionados, pero la iniquidad es el nivel más alto de pecado. El pecado realmente, un cristiano peca. En el griego, pecado es tratar de dar al blanco y fallar. Nosotros pecamos. Y Juan dice, hijito, os escribo para que no pequéis. Pero si pecares, abogado tienes para con Dios, Cristo el justo. Es decir, que se conoce de que el cristiano, estando aún en la carne y siendo imperfecto, de una forma u otra, va a cometer transgresión a la ley de Dios. Esto no es para que practique el pecado. El que practica el pecado no heredará el reino de los cielos, según Gálatas capítulo 5. Pero de un momento a otro podemos cometer pecado de hierro, es decir, sin querer o sin premeditarlo, cometemos pecado porque somos imperfectos. Pero la rebelión es cuando ya tú conoces que tú estás en pecado y tú persistes en hacerlo. Entonces ya otro nivel, una persona que está en rebeldía, entonces ya tiene una problemática más alta. Esa persona está en peligro, obviamente, de perder su salvación. Y obviamente hay mucho que decir allí. Pero la iniquidad es ya el pecado establecido como la norma. En la iniquidad realmente es cuando una persona sabe que está contra Dios y realmente hace el esfuerzo de seguir haciendo. Y eso es lo que nosotros vemos en la sociedad de hoy. Hoy se reconoce como la homosexualidad como una norma, es como una normativa. Está bien. El aborto, el asesinato de niños antes de nacer es algo que la sociedad ahora reclama como un derecho a la mujer. O sea, esos pecados están instituidos como norma. Eso es la iniquidad. Y el que está detrás de eso, el que está detrás del telón es el diablo. Por eso es que Pablo decía, está en acción que el misterio de la iniquidad. Entonces cuando el anticristo se manifieste, hará todavía más tangible esto. Y la Biblia dice que irá totalmente en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y estamos viendo la sombra de esto que va a acontecer. Yo les insto, hermanos, de que nos arraiguemos más a la palabra de Dios,
de que no solamente leamos la palabra, la leamos, sino que vivamos la palabra. No queremos en ningún momento ser dejados. Pero vamos a continuar en el libro de Juan, capítulo 5, 28, y acuérdense que estamos hablando acerca del rapto o el arrebatamiento para aquellos que son un poco técnicos y dicen el rapto no está en la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 5, su versículo 28 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí me está diciendo más, o está abundando más acerca de lo que es el arrebatamiento. El lenguaje aquí puede ser que sea un poco diferente al que Pablo habla en el libro de Tesalónica, a los tesalonicenses y a los corintios, pero es básicamente el mismo contenido. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Now, las personas que han muerto en Cristo Jesús, las personas que duermen, y Pablo así dice, Pablo se refiere a ellos como que duermen, tienen la habilidad de que pese a que están, sus cuerpos están muertos, dice, van a oír la voz de Dios. Porque los que murieron en Cristo, así como Cristo resucitó de entre los muertos, también ellos van a resucitar de entre los muertos. Tienen esa capacidad, tienen esa habilidad de poder resucitar de entre los muertos. Jesús, en una ocasión, hablando con las hermanas de Lázaro, les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que está en mí, aún estando muerto, vivirá. Es decir, que pese a que han expirado, pese a que están en estado de descomposición, su cuerpo, hablando de su cuerpo físicamente, tienen la capacidad de resucitar porque están en Cristo Jesús. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Now, obviamente en este verso está poniendo a estos dos juntos, pero obviamente los que hicieron lo malo no van a resucitar hasta más de 1000 años, es decir, después de los 1000 años. Amén. Vemos claramente que aquí está hablando acerca de un arrebatamiento contundente próximamente. Yo creo que eso está, porque recuérdense, si el arrebatamiento acontece antes de la gran tribulación y nosotros vemos ya la sombra que ha de lo que está por venir, entonces el arrebatamiento de la iglesia tiene que estar próximo. Estas escrituras evidencian un rato un arrebatamiento repentino. En el Antiguo Testamento tenemos escrituras acerca de la resurrección de los muertos que coincide con el rapto. Acuérdense que esto que estamos hablando no es solamente algo que se conoce en el Nuevo Testamento. Es algo que también fue revelado a los profetas que vinieron antes de Jesús realmente nacer a través de María. En el libro de Isaías, capítulo 26, yo quiero que vamos allí. Yo quiero que ustedes me sigan en cada escritura, porque tenemos que evidenciar todo con la palabra de Dios y que todo sea en contexto. No podemos sacar nada fuera de contexto. En Isaías capítulo 26, verso 19, miren lo que dice. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Ustedes se recuerdan la conversación entre Jesús y una de las hermanas de Lázaro.
La hermana de Lázaro le dice, yo sé, Señor, que él va a resucitar en el día postrer. Es decir, que los judíos no tenían como cosa extraña la resurrección de los muertos. Ellos sabían eso. No, Jesús le estaba diciendo, no. Realmente yo no estoy hablando de ese levantamiento. Yo estoy diciendo que yo soy la resurrección. Y si yo quiero resucitarlo ahora mismo, lo hago. El profeta Isaías habla acerca de una resurrección de los muertos. Habla de una resurrección de los muertos que coincide con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora es bien interesante de que a Isaías y a esos profetas judíos le habla acerca de la resurrección de los muertos, pero no vemos mucho acerca del arrebatamiento de la iglesia. La pregunta es ¿por qué? Bueno, obviamente, al escribirle a los judíos, hay una diferencia entre Israel y lo que es la iglesia. Le habla a Israel acerca de resurrección porque lamentablemente el pueblo israelita va a pasar por la gran tribulación. Ellos van a resucitar y todos aquellos que mueren desde Adán, que hayan creído, todas estas personas van a resucitar. Pero la iglesia es un grupo donde Pablo hablando dice, a mí se me ha conferido un misterio que ha sido oculto desde los siglos, que la iglesia, dice, es coheredero con Israel. Eso era un secreto de alto rango, un secreto que realmente le fue revelado a Pablo, entonces Pablo lo da a conocer a lo que es la iglesia. Now, en Daniel capítulo 12, verso 2, vayan conmigo a toda esta escritura. No queremos dejar ni un verso sin leer. Daniel 12, verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de la resurrección. De nuevo, no habla acerca de una transformación de lo que está en vivo. ¿Por qué? Porque no está hablando a la iglesia. Daniel, Isaías están hablando al pueblo de Israel. Now, Pablo habla directamente a la iglesia porque Pablo fue el apóstol enviado a quienes, a los gentiles, a la iglesia. Y Pablo dice en el libro de Gálatas, el mismo que escogió a Pedro para los de la circuncisión, a mí me ha escogido también con poder para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles. Si nosotros queremos ver los planes de Dios para la iglesia, tenemos que leer las cartas paulinas. Hay gente que leen la Biblia entera y hay cosas que no es para la iglesia y ellos lo agarran como que es para ellos y por eso hacen una mezcla en la escritura. Y una y otra vez siempre he dicho de que debemos de leer en contexto, es decir, aquello que va con el texto, a quién le habla, qué cosa. Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Génesis y vemos que Dios le habla a Noé que tiene que hacer un arca. Cuando leemos eso, hay enseñanza para nosotros hoy. Jesús es el arca donde nosotros, si entramos en él, estamos a salvo. Pero eso no nos dice a nosotros que debemos de ir a hacer un arca. No podemos coger ese verso en ese contexto. Hay cosas que se le habla específicamente al pueblo de Israel y hay cosas que se le habla a la iglesia. Por eso en el Nuevo Testamento tenemos 14 cartas paulinas, contando los hebreos. Pero los hebreos obviamente a los judíos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa gran cantidad de cartas paulinas a la iglesia? Porque obviamente hay un nuevo cuerpo que ha nacido ahora en el libro de Hechos capítulo 2 que se llama la iglesia, el cual a Pablo se le llama a dirigirse a ellos. Entonces, Pablo nos dice a nosotros las reglas y todas estas cosas. Y una de las cosas, y no voy a abundar en esto, por la cual a veces yo tengo familiares que son de la iglesia adventista y entramos a veces en argumentos. Y es que si nosotros leemos, la Biblia nos dice una y otra vez que los judíos tienen que guardar el sábado. Yo creo que el judío que acepte a Jesús como Mesías tiene que guardar el sábado, porque si vemos, la Biblia le dice, eso será señal perpetua
por todas las generaciones, hablándole a judíos. Pero si nosotros vemos las cartas paulinas, que es a la iglesia, no dice eso. De hecho, no, dice, el que quiere guardar el sábado, lo que lo guarde, y el que no lo quiere guardar, que no lo guarde. Cada uno solamente tiene que estar convencido en su propia mente, porque son dos grupos, y de hecho tienen diferentes destinos. Tiene diferente forma de llegar a un destino. La iglesia es llevada en el rapto o arrebatamiento. El pueblo de Israel pasa por la gran tribulación y en su momento de dificultad entonces claman a Dios, y aquel que ellos rehusaron cuando vino hace 2000 años y murió por ellos, entonces ellos lo aceptan y entonces ellos son salvos. Como dice el libro de Romanos, entonces todo Israel será salvo. Hay cosas que son específicas para Israel y hay cosas que son específicas para la iglesia. Y alguien me diría, ¿cómo es posible? Porque una sola orden para todos. No es cierto. Si ustedes ven si ustedes ven por ejemplo a Sansón, los familiares y los amigos de Sansón podían cortarse el pelo y no estaban en pecado. Pero si Sansón se lo cortaba, él estaba en pecado. ¿Por qué? Porque él era nazareo y había un apartamiento específico para él. El pueblo de Israel es el pueblo elegido, es el pueblo escogido. Hay leyes específicas para ellos. Pero hay cristianos que dicen ellos son los elegidos y están leyendo mal, porque la Biblia una y otra vez nos dice que esto es específicamente para el pueblo de Israel. Dice el verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, de nuevo, reiterando ese hecho del levantamiento de los muertos. En Oseas capítulo 13, verso 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de tu vista. Aquí está hablando en el libro de Oseas acerca que va a redimir a aquellos que están en el Seol, es decir, en la tumba. Sheol es otra palabra para tumba. Eso lo va a redimir, es decir, lo voy a levantar, van a resucitar. Es interesante notar que estos antiguos conocían, obviamente, acerca de la resurrección de los muertos. Pero nosotros ahora entendemos que hay otro grupo que es copartícipe con esto, y es la iglesia. Y la iglesia, los que estemos vivos, seremos arrebatados. Y de la iglesia que haya muerto, también serán partícipes en el levantamiento de entre los muertos. Now, hay tres posturas acerca de el arrebatamiento: pretribulación, mitribulación y postribulación. Como su nombre indica, pretribulacional son aquellos que creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Mi tribulación son aquellos que creen que la iglesia será arrebatada en el medio de la gran tribulación. Es decir, después de los primeros 3 años y medio será arrebatada la iglesia, y luego realmente los segundos 3 años y medio son donde Dios envía su ira sobre la tierra. Hay mucha gente que creen que en el medio será el levantamiento de la iglesia, y otros piensan que será después de la gran tribulación. Realmente esta postura ha ido decayendo a través de los años, porque no tiene mucha base bíblica. Pero nosotros vamos a hablar acerca de cada una de estas posturas para aclarar realmente y ver cuáles son los puntos de vista. Now, ninguno de estos realmente es base de salvación. Cuando yo digo hacer esto, usted puede tener la postura de que será después de la gran tribulación y su alma será salva. O sea, usted puede estar errado en algo y ser salvo. Eso no tiene ningún tipo de que ver con su salvación. A continuación, o en nuestro próximo capítulo, estaremos hablando
acerca de estas tres posturas. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.